Diga buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, una vez más, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Una vez más en este lugar donde tratamos de buscar la verdad, la sabiduría, la sanidad, sobre todo nuestra restauración. Pues el tema es espiritual. ¿Qué quiere decir? Que dependemos de la palabra de Dios. Sí, o que dependemos de Dios a través de eso. Ahora lo estamos haciendo en vivo, ahora lo estamos queriendo hacer así para buscar la salvación, sí, pero sobre todo nuestra sobriedad, nuestro camino correcto. Hemos tenido algunas grandes, profundas preguntas, dudas en cuanto a un montón de temas, ¿verdad? Y bueno, lo queremos abarcar con el propósito de que podamos comprender el plan de Dios y que podamos nosotros analizar a conciencia para llegar a tener una decisión personal correcta, que tú lo lleves a esa magnitud, a esa inteligencia, a esa sabiduría, y que finalmente tú salgas pues de lo que se trata, como dice el paso 12, ¿verdad? Como un despertar espiritual, y sobre todo pues que vivas bien, que ese es el propósito de esto, porque entendamos bien eso, porque si no lo hacemos así, no vamos a entrar en ningún lugar, no vamos a estar bien, va a haber mucha dificultad en ese proceso, y claramente lo tengo que decir, que es algo muy serio, muy delicado, que a lo mejor va a ser difícil comprenderlo porque este es un proceso que si tú no sigues el proceso espiritual, que es lo que me toca compartir hoy en esta mañana, pues va a ser muy difícil que podamos entender el plan de Dios, y más cuando hay mucha interferencia. ¿A qué me refiero yo con interferencia? Pues a muchos corrientes religiosas que lo que van a hacer es confundir, lo que van a hacer va a ser desviar la relación que tú puedes tener con Dios. Bueno, en ese propósito que tú estás aquí, bueno, bajo el cobijo, vamos a decirlo así, de AA, vemos, sin entrar en tema, vemos pues que el paso 12 en adelante tenemos que confiar en Dios, conocer a ese Dios para que pues sea el que nos ayude en nuestro proceso terrenal. Entonces, dentro de este proceso, el grupo de AA, como muchos otros grupos, por querer decirlo así, o religiones, se agarran de Dios para llegar a tratar de hacer un proceso en la vida de la persona y llegar a estar bien físicamente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. AA es eso. Y ese es el punto que quiero platicar el día de hoy, que nos tiene con ese propósito en esa enseñanza. AA, dentro de sus 9, no está peleado. La palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, la autoridad máxima de la tierra, que en la Biblia solamente hay una Biblia, nada más. Las demás se llaman traducciones. Y es importante que lo sepamos porque mucha gente se engaña con eso, hay dudas, no cree, etcétera, etcétera. Entonces, los dos fundadores, junto con los 98 fundadores de AA, recurren a Dios para poder hacer este grupo y poder llegar a la sobriedad, a poder llegar a la rehabilitación de alcohol y droga. Ya ves el problema. Entonces, lógicamente que dependen de Dios, no al revés, que ese ha sido el gran problema. El AA tiene que aprender a depender de Dios, no al revés. Y desgraciadamente
al otro sí era, porque era, pues es director de un grupo de cuarto y quinto paso. Entonces ya entramos en la polémica. Le dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿O cómo? O sea, AA se tiene que servir de Dios, o es al revés, o cómo, qué, o Dios tiene que servirse de AA. Porque si no entendemos esto, va a ser una derrota de antemano, se lo anticipo. Y eso es para todos los grupos o religiones de todo el mundo. Por eso ahí en Juan 14:6, el Señor Jesucristo declara, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y así como Dios, como el Señor Jesucristo, dieron sabienda de quién eran ellos a la humanidad. Lo hicieron saber. Y en Juan 8, capítulo 8, versículo 30, 31 y 32, el Señor Jesucristo nos muestra con estas palabras. Dice, yo soy. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si ustedes obedecen a mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Entonces desde allí nosotros tomamos ya la dirección correcta para caminar dentro de este proceso espiritual que está muy confundido, que está muy oscuro, que está muy trillado, que está muy engañoso. Y también voy a ir a Juan 10:10, porque el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús, nos alerta acerca de ese poder superior para ti, pero engañoso, que es precisamente el diablo Satanás. ¿Tiene cierto poder? Sí. Es el que reina este mundo. Los que no tienen sabiduría, reina ahí. Y el mismo Señor Jesucristo lo señala. El diablo, vino para hurtar, matar y destruir. Y la otra parte dice el Señor Jesús, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. De modo de que tenemos que analizar qué camino vamos a tomar. Y esa es decisión tuya. Si es que tú quieres ser creyente en Dios. Si no, la decisión va a ser por personal. Pero la Biblia está establecida para que nosotros podamos conocer la mente de Cristo, el amor de Cristo. El apóstol Pablo lo define de esta manera, igual que en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y está la clave? De modo de que la cosa está de que el apóstol Pablo nos hace mención profunda de que la Biblia es el manual de vida de Dios en la tierra. Es decir, la Biblia, el libro que tienes en tu mano, te va a ayudar a caminar correctamente delante de Dios, bajo sus estatutos, bajo su dirección y bajo la guianza del Espíritu Santo, no sobre nosotros. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. De ahí que tenemos que disponer todos a conocer las Escrituras. Vamos, es obligación para todos. Conocer las Escrituras, desde luego, para después ponerlas en práctica, porque si no sirve, no sirve. Por eso esta semana vamos a predicar sobre esto, porque los grupos de AA, aparte de todas las actividades que tienen, se supone que dependen de ese poder superior que es Dios. Pero si no nos introducimos en él, no vamos a tener sabiduría ni madurez
volviendo quiero aclarar, porque si no es así, no sirve. Yo no puedo llamar a Dios y vivir en el pecado, o no puedo escudarme en Dios y viviendo el pecado. Eso no es correcto. Esa ya es una confusión que el enemigo le mete a la gente. Y es lo que le decía a la persona de ayer, que sin conocimiento alguno alegaba y alegaba, siendo padrino de un grupo de estudiantes. Pues así no es. Así no es. Quería leer el texto, pero con el tiempo encima. La primera carta de Samuel, que es en el Antiguo Testamento, del capítulo 8, el pueblo judío, que es el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Dios pide un rey. Ven que los pueblos paganos, idólatras, que están alrededor del pueblo judío, tienen reyes humanos. Entonces el pueblo judío llega con Samuel, el profeta Samuel, y le dice: nosotros también queremos un rey de carne y hueso, un rey terrenal, así como lo tienen todos los demás pueblos. El profeta Samuel se molesta, se enoja, porque le dice: ¿cómo es posible si tenemos nosotros al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios único y verdadero? No. Nosotros queremos un rey terrenal que nos gobierne para verlo. Y bueno, Dios escucha esa petición. Mala, porque el pueblo judío quiere depender de un ser terrenal. Entonces, ese es el gran problema que quiero señalar brevemente, donde el hombre cayó en esa soberbia, en esa rebeldía, así como lo hizo Adán y Eva, etcétera, etcétera. Por eso pecaron. Claramente la intervención de Satanás. Pero aquí el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque para ellos son locura. Eso es cuando no conocemos de Dios. Va a ser locura para nosotros porque no vamos a entender. Entonces los judíos querían forzosamente un rey terrenal, como estamos ahora. Y lógicamente, bueno, se hace, está bien, dice Dios, vamos a considerar después un Dios terrenal. ¿Y qué es lo que sucede? Fracaso. El primer rey, llamado Saúl, pues un hombre judío, pero con errores y decisiones malas. Y Dios le quita el reinado. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo, falta de sabiduría. El hombre llega a creerse Dios. Ese es un tremendo error. Después, en sucesión llega David, que siendo él ya ungido como rey, David de los Salmos y Proverbios, Saúl trata de matarlo a David. ¿Por qué? Porque entra precisamente el odio, la rebeldía, la competencia, y trata de matarlo para que no le quite el trono. Pero Samuel le dice: no, pues Dios ha designado que te va a bajar a ti del trono y se lo va a ceder a David, porque tú has hecho lo que tú has querido, no lo que Dios. Esa es la cosa. Fracasa pues Saúl, entra David, siendo joven en una familia. Él es llamado a reinar Israel, pueblo judío. Pero ¿qué pasa con David? Comete también errores. El problema es que mira, cuando está
la tarde, pues se asoma por su reinado, ¿verdad? Y en la casa contigua, pues ve a una mujer bañándose, Isabel, casada ella con un soldado de él, Urias. Entonces, aquí llega un espíritu demoníaco de desobediencia en David y la posee a ella, inclusive lo manda a llamar a él. ¿Y qué pasa? Bueno, lo manda, llama al capitán de la guardia y llévanles esta carta. Ahí va el siervo del rey Urias. Se le entrega porque estaban en batalla, en guerra, se le entrega ya al capitán y este lee la carta y dice, ¿tú sabes lo que dice la carta? Dice, no, yo no puedo abrir ni enterarme de qué, esto es conmigo. Ah, caray, pero ese capitán que estaba leyendo una carta, ¿verdad? Se da cuenta de lo que dice allí. Hazme el favor de ponerme a este varón al frente de la batalla. ¿Con qué propósito? Pues que lo mataran para poderse quedar con la mujer ajena. Y esa relación sexual pues nace un hijo, pero muerto, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Y así si seguimos nosotros hablando sobre los reinados, vamos a ver nosotros, por eso está Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, Jueces, etc., que ninguno de ellos ha hecho lo correcto, se ha desviado. Ningún presidente de algún país va a hacer lo correcto, todos están corrompidos. El mundo está corrompido por líderes corruptos. Todos. Por eso es que tenemos que llegar a la palabra de Dios, a la Biblia, para que a ti Dios te enseñe el camino correcto y tú puedas ir a Él, liberarte de toda doctrina equivocada, mentirosa, blasfema, contraria. Porque lo que leímos en Juan 8:32 es lo que aprendemos es de Cristo, no de los hombres. Y ya lo hemos dicho aquí infinidad de veces. No se le ocurre de 1492 que llegan los españoles y que conquistan aquí América y que más introducen una religión. Pero eso no quiere decir que sea la verdadera o la de Dios. No, Señor, no. Por eso es importante que tú conozcas la palabra de Dios para que no te engañen. Por eso la gente vive en desorden, en pecado. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Conocen y viven religión, pero no viven bajo el orden de Dios. Y ese es el gran problema. ¿Está? La señora un día me dijo, oiga, está explicando que hay más de 5,000 religiones. Sí, señora. Oiga, ya me dolió la cabeza, entonces, ¿cuál tendrá la verdad? La Biblia. Porque Dios no es religión. La Biblia. Porque todos los grupos, inclusive doble A, tratan de depender de Dios, pero no hacen su voluntad. Ese es el gran problema de esto. O sea, no es debate, ni es polémica, ni es pelea, sino tenemos que aclarar esto. Si ustedes como doble A quieren confiar en Dios, tienen que hacer la voluntad de Dios, porque si no, entonces esto no sirve. Se está burlando, porque decimos ahí creer en un Dios superior, pero no le obedecemos. ¿Cómo? Entiéndalo. Y eso es el gran problema. Eso es todo, bendito Dios. Ese es el gran problema. ¿Cómo queremos depender de Dios o que Dios te sane, te libere, trate con tus juicios y actitudes si no lo dejas entrar? Si
verdad, porque todo lo que hagas, eso cosecharás. De modo de que tengo que dejar muy claro de que para yo buscar, voy a combinar estas dos cosas. Para yo buscar mi rehabilitación, mi restauración completa, debo de agarrarme de Dios al 100% y hacer su voluntad. Y todo lo que me enseñen aquí positivo, reflexiones, esto y lo otro, bueno, todo lo que me ayude a tomar. Pero yo tengo que obedecer primero al jefe, tengo que obedecer primeramente a Dios, y tú lo tienes que hacer dejando que el pecado atrás. Eso es importante que lo sepas. Por eso yo lo tengo que repetir una y otra vez. Dios bendiga a los que nos ven a través de las redes sociales, mis hermanos en la fe. Por eso yo dije, y siempre lo digo al principio, el tema es espiritual, no religioso. Yo no pertenezco a ninguna religión, como Dios no instituyó ninguna. El tema es espiritual. ¿Qué quiere decir? Que dependemos de Dios a través de la Escritura, que es la que nos puede ayudar, la que nos puede salvar. Porque para eso se hizo el sacrificio. Para eso se hizo el sacrificio de Cristo. Mucha gente lo sabe. Le pregunto yo y mucha gente lo sabe. Oiga, ¿usted sabe a qué vino Jesús? No, a perdonarnos de nuestros pecados, a salvarnos. Ok, muy bien, perfecto. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa contigo? ¿Obedeciste ese sacrificio? ¿Estás poniéndolo en tu vida como primer paso? El sacrificio que vino a hacer Cristo a la tierra. Con todo respeto, yo voy a decir, desde luego que no. Ay, hermano, ay, ¿qué es adivino qué? No, Señor. Es que yo, como les digo, y como siempre lo he dicho, con el respeto para los nuevos, con el respeto para los nuevos. ¿Por qué, hermano Rafa? Es que los nuevos no conocen de Dios. Ay. ¿Pero por qué lo dices si ni siquiera los conocen? Porque si conocieran, estuvieran aquí. Porque si conocieran, no estuvieran aquí. Y entiéndalo con sabiduría, Señor. Yo estoy dependiendo de la poderosa palabra de Dios, de la Biblia, no de alguna religión. Todas están con errores. Ahí está. Y el apóstol Pablo lo mencionó en Gálatas 1, versículos 7, 8 y 9. Si alguno viene con una doctrina, una enseñanza diferente a las escrituras, anatema sea, Señor. En griego significa maldito, aquel que enseñe una doctrina equivocada, torcida. Y Jesús lo menciona también en Juan 8, 30, 31 y 32. Y conoceréis mi palabra. Si tú quieres ser seguidor mío, pues tienes que conocer mi palabra para que mi palabra te haga libre. Ahí está. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces necesitamos a Cristo para poder rehabilitarnos, para ser hombres nuevos, diferentes, y que podamos nosotros ahora sí tener que vida eterna. Porque si no, no. Entonces, si doble A no se sujeta totalmente a Dios, entonces aquello no sirve, Señor, discúlpenme. Si las religiones no se sujetan a Dios, entonces aquello no sirve. Y bueno, yo como lector de todo eso, porque es mi trabajo, pues puedo señalar, ya que mencioné Gálatas, si tú lo puedes ver, aquel que venga con una doctrina equivocada, torcida, que no esté en la Biblia, anatema, maldito sea. Y no lo digo yo, sino el escritor, Dios. Ahí está. Y el 1. Y así puedo señalar, no es el tema, pero es importante que tú te sujetes a la Biblia y que no le creas a nadie más que aquel que dependa exclusivamente de la palabra de Dios. Por eso yo les he dicho hasta el cansancio, cuando salgas de aquí, busca una iglesia en sana doctrina, que te enseñen lo correcto y claro, que tú lo veas, porque no vas a meter
meterte en un lugar donde hay pastores falsos? Ay, 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 sí, Señor, lo declaro así. Donde haya gente mentirosa que roba, que se hace rico. No te vas a meter en un lugar donde te engañan a ti. Por eso es importante, señores, que usted conozca la palabra. Por eso yo bendigo Jeremías 17:5, maldito al hombre que confía en el hombre. Y si tú confías en el hombre sin tener conocimiento, te vas a perder. ¿Qué puedo decir de Roma, del Vaticano? Pues tiene muchísimos errores. Así de sencillo. El persignarse no es bíblico. Ni el bautismo de niños tampoco es bíblico. Ni la adoración a María tampoco es bíblico. Ni el purgatorio, ni el limbo, nada de eso es bíblico. Entonces, ¿qué? Tache. Ahí está. Ahí está ya. Testigos de Jehová. Ellos no son testigos de Jehová. Son más americanos y norteamericanos que los chiles en hogar. Los únicos testigos de Jehová, según la Escritura, son los judíos, porque ellos vieron el poder de Dios ocular. Esos judíos fueron testigos del poder de Dios. Ellos sí son testigos y lo menciona la Escritura. Ellos. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ya ves que tú los aprendes. El Señor Jesucristo se lo dijo a los judíos, se lo dijo a sus siervos: ustedes van a llevar este evangelio y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Samaria, en Judea y en todo el mundo. Y aquí que yo voy a estar con ustedes. Entonces, ¿de quién son los testigos? De Cristo. Pero no de Jehová, porque Jehová Dios está dándole responsabilidad a Cristo que nos traiga su noticia. Y si yo me lo brinco a Él, entonces no estoy respetando la orden de Dios. Aquí está. Por eso Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y si no tomo en serio a Jesucristo, pues entonces no estoy haciendo caso de lo que Dios está diciendo. El testigo de Jehová no cree en el infierno, no es para asustar, pero es el resultado del pecado. Y en Lucas 16, del 49 en adelante, el Señor Jesucristo nos muestra esta parábola del rico y Lázaro. Y ese rico, cuando se despierta después de tener la primera muerte, que es la muerte primera, la física, el panteón, y la muerte segunda se va a dar si tú no reconoces a Cristo como tal. Entonces, tenemos nosotros que entender estas cosas. Vamos a hacer una segunda parte, porque el tema está muy interesante. Dios les guarde y nos vemos en